Hermano, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a platicar, vamos a escudriñar un poquito más de lo que tiene el Señor para nosotros por medio de su palabra. Invito, hermano, que recordemos que esta es una clase, que tenga a la mano su cuadernillo, una hoja, tenga su Biblia también a la mano para que podamos, de cierta manera, nosotros ir siguiendo esta clase. Recuerde que lo que hemos estado haciendo es que por medio de unas presentaciones, unas diapositivas, usted va a poder ir visualizando un poquito más el tema, y también que si usted las necesita, estas las van a tener ahí en la iglesia para que usted también las pueda requerir y continuar con su estudio. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de lo que significa las buenas obras. Ayer el hermano Ramiro nos comentaba cuáles eran las buenas obras y nos daba un panorama muy amplio. Hoy vamos a tomar otro enfoque y vamos a ver qué también son las buenas obras conforme a la palabra de Dios. Para ello, hermanos, vamos a iniciar. Entonces vamos a seleccionar nuestras diapositivas y con base en ello vamos a iniciar las buenas obras. ¿Sí? Vamos a ver entonces para el Señor qué son las buenas obras, porque para el hombre podemos ver muchísimas cosas. Qué buenas obras puede ser portarte bien, obedecer a tus papás, obedecer tú como hijo, a las personas mayores, es decir, comportarte bien. Pero vamos a ver que las obras buenas van más allá de lo que nosotros creemos que es lo que hay que hacer y que no tiene que ver necesariamente con tener una buena conducta. ¿Sí? Entonces, antes de entrar al contexto, vamos a hacer lo que siempre hemos hecho en las clases, que es pedir la dirección por parte de nuestro Señor Jesucristo y que Él sea el que nos guíe en este escudriñar de su palabra. Los invito entonces, hermanos, a que hagamos una oración y que cada uno de nosotros permita que el Señor sea el que hable. Señor Dios Padre omnipotente, te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir la palabra, porque nos permites escucharte, porque nos permites, Señor, que por medio de tu palabra se abran cada uno de nuestros corazones, en su entendimiento. Te pedimos, Señor, que quites todo aquello que nos impide comprender tu palabra, todo aquel mal sentimiento, mal pensamiento. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que seas tú el que nos guíe, que sea el que guíe también esta clase. Eso te lo pedimos y te damos gracias en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces estábamos platicando respecto a esta situación de qué son las buenas obras. Primero nos vamos a ir a nuestro libro de Gálatas. Ahí vamos a encontrar qué es lo que conforme en Gálatas 6:10 nos quiere decir. Recuerden que yo les he hecho un pequeño extracto de cada una de las lecturas que tenemos con el objeto de irlo enfocando hacia nuestro tema. Y en Gálatas 6, del 1 al 10, nos dice: cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada quien llevará su propia carga. Las obras, las buenas obras conforme al Señor Jesucristo, conforme a su palabra, es una carga. Sí, es una carga porque sabemos que al haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos renunciando a todo aquello que nos está atando en este mundo, y es por eso que es una carga. Sí, es una carga porque tenemos que convivir en el mundo, porque nosotros vivimos en el mundo, más no somos del mundo. Entonces, cada uno de nosotros debemos de someterlo a nuestro Señor Jesucristo, a su palabra, a sus obras, a su parecer. En Filipenses 4, 10, 20 dice: todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en tribulación. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunde en nuestra cuenta. Aquí hay tres preceptos muy claros. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Es decir, nosotros reconocemos que el Señor Jesucristo es quien guía cada uno de nuestros pensamientos y es Él el que puede llevar cada una de nuestras obras, y es por eso que Él es el que nos fortalece siempre y cuando sea basado en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. También habla de tribulaciones. Sí, hermanos, sí hablamos de una tribulación. Las obras son tribulaciones muchas veces porque cada uno de nosotros tiene que ir en contra de lo que uno está pensando, de lo que uno puede tener a lo mejor un deseo, pero lo que debemos darnos cuenta que lo que debemos de buscar por medio de nuestras obras, hacer que el fruto abunde en nuestra cuenta. En Santiago 4, 17 nos dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por ahí muchos dicen, ¿no?, que hay pecado de omisión. Aquí no hay pecados de omisiones o de acción. Aquí es
aquí lo que llega a suceder muchas veces es de que nosotros no nos damos cuenta que, perdón, que cada uno de nosotros, al no estar actuando conforme lo que es la palabra, conforme, mientras a mí no me afecte, ¿qué es lo que llega a suceder? Que creemos que eso no es pecado. Sí, hermanos, si nosotros vemos una injusticia, si cada uno de nosotros vemos que algo está dañando a mi hermano y nosotros no actuamos, claro que es pecado, porque nuestro Señor Jesucristo nos pide que actuemos siempre conforme a su palabra. Esto lo viene de cierta manera también a reforzar en Hebreos 13:16. Y dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Es decir, aquí ya se empieza también a definir qué son las buenas obras y qué es el hacer bien y la ayuda mutua, es decir, ayudar a nuestro prójimo, estar cerca de nuestro prójimo y ver qué es lo que él necesita. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que se hizo de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo absolutamente que nosotros hagamos en nombre del Señor Jesús, siempre hay que darle gracias a Dios Padre por medio de él. Cuando nosotros, aquí viene una pequeña reflexión, hermanos, cuando nosotros de cierta manera estamos iniciando o emprendiendo un negocio, un nuevo trabajo, o tenemos una nueva oportunidad en la vida, muchas veces se nos olvida que lo primero que tenemos que recordar y que tener presente en nuestra mente y por ende en nuestro corazón es de que si el Señor va por delante, todo eso lo bendecirá. Es por eso que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, sea lo que sea, siempre hagámoslo anteponiendo y que sea el Señor el que vaya por delante de nosotros. Dentro de nuestro texto básico nos vamos a ir a Efesios 2:8-10, el cual tiene, ya que aquí va empezando también a delimitar cuáles son las situaciones de vida que nosotros como hijos de Dios debemos de tener muy presentes. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En pocas palabras, hermanos, no porque nos portemos bien, porque seamos muy piadosos, hemos obtenido la gracia. Al contrario, lo que debemos nosotros de comprender y debemos de ser muy humildes es de que no es por lo que nosotros hayamos hecho bien o mal, sino es por la gracia que nosotros hemos obtenido la salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, metámoslo mucho en nuestro ser de que no por muy bueno, no por muy piadoso obtenemos la gracia, sino que esa fue obtenida por medio de nuestro Señor Jesucristo y que gracias a esa gracia nosotros hemos obtenido la salvación y que no es por nuestras obras, no es porque trabajemos mucho en la iglesia, no es porque seamos muy piadosos, no porque seamos muy buenos hijos, no. La salvación es por gracia y no por obras. 2. En Santiago 2:14-22 dice, así también la fe, si no tiene obras es muerta de sí mismo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Sí, hermanos, también algo que es extremadamente importante. Podemos hablar de mucha fe en nuestro Señor Jesucristo, podemos poner nuestra vida en Él, pero si no accionamos, si no actuamos, si no damos testimonio, entonces, ¿qué es lo que en realidad está sucediendo? Es una fe muerta, es unas palabras que están muertas, porque cada uno de nosotros, al no dar testimonio, al no comportarnos conforme lo está pidiendo nuestro Señor Jesucristo, simple y sencillamente es una fe muerta. La fe se tiene que ver, recordemos esa parte también de la escritura que dice, por sus frutos os conoceréis. Si nosotros hablamos que somos de un árbol, que tenemos una raíz y tenemos un inicio y un fin que es nuestro Señor Jesucristo, y no damos un fruto conforme a eso, no somos cristianos, hermanos. Si nosotros no tenemos ese testimonio, ese estilo de vida que nos debe a nosotros llevar como hijos de Dios, pues simple y sencillamente, hermanos, a lo mejor somos simpatizantes de la palabra del Señor, pero no somos sus hijos. Porque tal vez a alguien le guste la palabra del Señor, porque la palabra es muy bonita, nos ayuda a construir todo lo que es un estilo de vida. Pero si no lo ponemos en práctica, hermanos, simple y sencillamente, entonces estamos hablando que es un simpatizante, no un hijo de Dios.
Nuestro versículo clave lo vamos a encontrar en Eclesiastes 9:10. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermanos, pocas palabras, lo que tengamos que hacer, hay que hacerlo y hacerlo conforme a nuestras fuerzas, pero no es solamente nuestras fuerzas humanas, sino comprendiendo que como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos que actuar de esa manera. Tenemos que darnos cuenta que no porque somos muy sabios, porque somos muy hábiles, porque algunos son carismáticos, porque algunos tienen un don para estar platicando, significa que eso va a ser lo correcto. Recordemos que cada una de esas acciones no va enfocado o no está fundamentado en la palabra de Dios, solamente es un muy buen ser humano, pero no un buen hijo de Dios. ¿Sí? A veces cuando se logran embonar todos esos talentos de la vida civil, de la vida laica, y lo podemos poner en práctica hasta el trabajo a la escuela dominical, a la iglesia, con nuestros hermanos, en lugares donde estemos, entonces sí estamos ocupando las fuerzas o los talentos que Dios nos ha dado para la propagación de su reino. Ahora, aquí hay un principio básico que nosotros vamos a tomar el día de hoy. El primero, y que dice, hemos sido creados para andar en buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellos. Sí, hermanos, ya fuimos creados para algo bueno. No fuimos un error, no fuimos un accidente, no. Cada uno de nosotros es fruto del amor, no solamente de nuestros padres, sino también el fruto del amor de nuestro Señor. Entonces, cada uno de nosotros tiene que comprender que hemos sido creados para tener buenas obras y que el Señor de antemano ya preparó todo nuestro camino para que cuando nosotros dejemos esa vida carnal, esa vida donde creemos que todo es normal y que todo es común y corriente, entonces sí, cada uno de nosotros va a comprender que podemos trabajar a favor del reino que el Señor tanto nos exige. Cuando nosotros depositamos nuestras manos del Señor, Él hace a un lado nuestro yo, produciendo que en nuestra vida, tanto como en el quehacer, además es Él quien nos hace entender que si en amor he recibido, así en amor debo de dar hacia los demás. Y hermanos, si me permite, vamos entonces a nuestra Biblia y vamos a empezar a escudriñar esto que nos está pidiendo el Señor siempre en su palabra y vamos a iniciar entonces con Gálatas 2. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, de inicio ya no somos un simple ser humano. Cuando nosotros estamos ya con el Señor Jesucristo, nos convertimos en el mismo Jesús, en el sentido de que vamos a seguir la palabra del Señor, en el sentido de que cada uno de nosotros va a actuar conforme el Señor nos lo está pidiendo o nos lo está exigiendo. Por lo tanto, lo que cada uno de nosotros hemos recibido en amor de nuestro Señor Jesucristo, que de inicio hemos recibido la salvación, así es como nosotros lo debemos de buscar hacia los demás. Debemos de buscar que ellos conozcan la palabra, que ellos se arrepientan de sus pecados y sobre todo que acepten que solamente hay un camino, una verdad y una vida y que ese es nuestro Señor Jesucristo. Bien, para el estudio de este tema lo vamos a dividir en tres. Primero vamos a hablar de las buenas obras para testimonio. Y aquí, hermanos, tenemos que hacer una pausa para ver qué son las buenas obras para testimonio. Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es de que creemos de que, no, pues es que yo me porto muy bien. Sí, me porto muy bien cuando estoy en la iglesia, pero saliendo de ahí, híjole, tenemos una conducta completamente diferente. Yo recuerdo cuando empecé a venir a Betel, digo, ya saben que cuando uno es inconverso, lo primero que hace es juzgar, porque lo que hace el enemigo es de que veamos el error, que veamos el pecado, que veamos todo aquello que es necesario para que nosotros no aceptemos al Señor Jesucristo, porque estemos entretenidos en los actos humanos, pero también, sobre todo, para que no escuchemos lo que el Señor a veces nos está preparando exclusivamente para nosotros.
Y era muy curioso. Yo veía ciertas conductas de algunos hermanos que cuando era el compañerismo distaban mucho de lo que es el compañerismo cristiano y mucho más del testimonio que se debe de dar. Y veía como pues había de cierta manera unas conductas impropias, veía como algunos pues se iban extremadamente pesado y había a lo mejor palabras en doble sentido, había las clásicas palabritas que ya se ocupa para hablar de un hombre o de una mujer al mismo tiempo. Entonces yo empezaba a fijar y veía que eso no era testimonio, hasta que un día mi esposa, que en ese momento era mi novia, me dijo, ¿sabes qué? Deja de estarlos viendo y dedícate a lo que el Señor te está preparando y que quiere que escuches. Sin embargo, hermanos, tenemos que ir recordando y no tenemos que hacer a un lado, no tenemos que hacer a un lado que el Señor nos pide testimonio, porque lo que pide o que lo que espera la gente hoy es de que yo quiero ser cristiano por lo que estoy viendo, por lo que estoy notando. Y bueno, y para ello se requiere un buen testimonio para que, entre aquellos que no conocen al Señor. Y nos vamos entonces a Hebreos 2 y vamos a leer del 1 al 4. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Entonces, si nosotros ya conocemos la palabra, primer punto, tenemos que actuar conforme la palabra nos lo está pidiendo. Y después, ahí mismo, en Hebreos 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, hermanos, el poder llegar, el poder no solamente ya estar en Cristo, sino el poder llegar a Él, fue una carga muy pesada para cada uno de nosotros, fue el enfrentarse a sí mismo, enfrentarse con sus pecados. Y es en ese momento que nosotros vamos a ver que sí es una carga muy pesada, y es porque el Señor Jesucristo nos dice que tomes tu cruz y que lo sigas, porque sí, cada uno de nosotros va a tener un sufrimiento por la consecuencia de sus actos. Vamos a tener el perdón y tenemos el perdón y la misericordia por parte de nuestro Señor Jesucristo, pero las consecuencias de nuestro pecado van a estar presentes. Entonces, es por eso que nuestro testimonio debe ser lo más apegado o lo más cercano, pero también lo más auténtico a las palabras y a la letra de la ley de nuestro Señor. ¿Sí? 2. Como resultado entonces ya de un buen testimonio, se callarán aquellas personas que están listas para juzgar. Y vámonos a decir la primera de Pedro 2:15. Que nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar ignorancia de los hombres insensatos. Perdón, otra vez. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar ignorancia de los hombres insensatos. Sí, era yo insensato, hermano, cuando llegué aquí a Betel y que juzgaba a los que ahora son mis hermanos, que decía, es que él dice esto, él hace lo otro, es que esto, es que el otro. Eso es ser insensato, es no tener la sensibilidad de que somos seres humanos y que sí, que todos llegamos a pecar y que todos nos llegamos a equivocar. Pero hermanos, también tenemos que comprender que como cristianos nosotros ya estamos, gracias, nosotros ya estamos como coherederos, pero sobre todo, hermanos, que nosotros sí debemos de seguir siendo testigos o testimonios para todos aquellos que no creen. Y de cierta manera tenemos que estimularlos con nuestras conductas para que los que no lo conocen digan, yo quiero ser cristiano. Imagínense que somos cristianos y que cada rato nos estamos peleando,
que cada ratito estamos discutiendo, que cada ratito nos estamos inventando chismes, que cada ratito intentamos de cierta manera acabar con la armonía de donde estemos, pues ¿quién va a querer ser cristiano? Sé que eso no pasa, porque cada uno de nosotros sí está pegado al Señor. Y si en realidad a veces al lugar donde llegamos a hacer conflicto, preguntémonos entonces si nuestro testimonio está siendo cercano a lo que el Señor nos está pidiendo. Como punto número 2 de este tema, buenas obras como para el Señor. Híjole, imagínense, aquí es esta parte es donde cada uno de nosotros debe de pesarnos, porque debemos de comportarnos con nuestro prójimo conforme a nuestro Señor. Y vámonos entonces, hermanos, a Colosenses. En Colosenses 3:17 nos dice lo siguiente la palabra. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de nuestra acción, sea como si se estuviéramos haciendo al Señor. Bueno, aquí es tan difícil las buenas obras, ¿no? Es buena obra el pecar airándonos. Es que me sacó de quicio. Por ahí yo alguna vez escuché, es que siempre saca lo peor de mí. Es que esa persona no la soporto. Por eso cuando la tengo que saludar aquí en la iglesia, pues mejor me sigo derecho o me voy por otro lado. Y es ahí donde viene entonces sí la pregunta, hermanos. ¿Así actuaríamos con el Señor? ¿Esto haríamos conforme a lo que el Señor nos está diciendo? Pues porque entonces, hermanos, no estamos teniendo un buen testimonio, porque imagínense que nosotros tenemos un invitado, lo traemos a la iglesia, hay mucha camaradería y todo, y veo que viene el hermano que me cae mal, y lo agarro de la mano a mi invitado. Yo le digo, ¿sabes qué? No, con él ni te juntes, porque es bien problemático. ¿Eso es una buena obra? ¿Eso es un buen testimonio? ¿O únicamente lo que estamos haciendo es de que estamos resaltando que todavía nuestras obras no están siendo fundadas por la palabra y por el Espíritu? Entonces, es la primera situación. Ahora, vámonos entonces, hermanos, a Hebreos 13:16, que nos dice lo siguiente. Y hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hacer el bien y la ayuda mutua no hay que olvidarnos. Hermanos, en este tiempo no vamos a dudar. Yo no puedo poner en duda, porque lo he experimentado. ¿Cómo hermanos nos han ayudado? Por medio de una llamada telefónica, por medio de un mensajito de WhatsApp, por medio de un correo electrónico, o si hemos tenido que salir, que a lo mejor nos encontramos en la calle, que tomamos nuestra sana distancia, un saludo, una sonrisa, o algunos todavía hemos recibido todavía más ayuda. Y se siente tan bonito el recibir la ayuda de un hermano, que porque te ayuda con un trabajo, te ayuda a conseguir un trabajo, te ayuda tal vez procurando que haya una ofrenda de amor para ti. En fin, lo vamos viendo. Pero nosotros hemos sido recíprocos, nosotros hemos dado esa ayuda mutua. Sí, hermanos, también eso es parte de nuestras buenas obras. El ser agradecidos y entregar parte de lo que hemos recibido. Imagínense que de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, pues qué padre, ¿no? Soy su hijo, ni modo que no lo haga, y cosas por el estilo se nos pueden venir a la mente. ¿Y nosotros cómo podemos agradarle a Dios? ¿Cómo podemos ser recíprocos? No podemos ser recíprocos porque la reciprocidad es un compromiso, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar nuestro amor? Más bien sería hacia el Señor. Llevando su palabra, actuando conforme al testimonio que Él nos ha impuesto, que nos ha dicho cómo nos debemos de comportar nosotros que somos sus hijos. Entonces, hermanos,
Si alguien nos ayuda, porque sé y algo que yo puedo presumir en la iglesia y que lo he visto actualmente, es de que sí estamos preocupados el uno por el otro. Que si, por ejemplo, alguien tuvo ahorita una situación de pérdida de empleo, que bajaron sus ventas o que existe una suspensión para él, muchos hermanos hemos intentado ayudar y si no hemos ayudado, estamos orando y le estamos pidiendo al Señor y estamos queriendo interceder ante Él por medio de una oración para que el Señor lo ayude, lo calme y que Él con base en esa calma pueda tomar las mejores determinaciones. Sí, hermano, hay que agradarle a Dios por medio también hasta de la ayuda mutua que existe. Ahora, hermanos, en Filipenses 4:17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Nosotros muchas veces cuando recibimos, porque hemos recibido todos de la iglesia, ya sea una palabra, la palabra correcta en ese momento, porque el Señor ocupa a los hermanos para que ellos lleguen. Cuando nosotros hemos recibido, por ejemplo, un apapacho, un abrazo, una palabra, un sentimiento, porque muchas veces estoy contigo, hermano, el poderte tú desahogar de tu problema, no es una dádiva, porque es dada por tu corazón, es dada como parte del fruto que existe en nosotros del Espíritu Santo. Actuar con amor hacia nuestros hermanos y actuar con amor ¿para qué? Para provocar que exista en ese hermano esa cohesión, que existe esa comunión, que existe ese compañerismo que muchas veces se nos va. ¿Y para qué es todo esto? Pues para mantener el amor, para que este amor existe en cada uno de nosotros y no se nos olvide que así como a nosotros nos gusta recibir amor, también nosotros lo tenemos que dar, no como una dádiva, sino, como lo dice la palabra, que sea producto o que sea fruto de nuestro testimonio o de nuestro estilo de vida. Y de ahí podemos nosotros decir, bueno, es que yo con los hermanos soy misericordioso, soy amoroso, me comporto muy bien, soy un buen hombre, no me meto en pleitos, no me meto en contienda. Ah, no, pero para los del mundo, soy otro. Entonces, aquí, en Gálatas 6:10, vamos a revisar, hermanos, otra vez a Gálatas, y vamos a ver cómo muchas veces nosotros como hijos de Dios podemos llegar a ser un poquito crueles. Y vamos a ver ahorita en la palabra y lo vamos a concatenar con la siguiente lectura. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. En alguna ocasión, mi esposa y yo se nos estaba prestando para crear un negocio, tener por ahí una iniciativa para crear una empresa. Y yo le pregunté, oye, ¿a quién invitamos? Y empezaron, ¿no? Pues a mi amigo fulanito, sutanito y menganito, porque son muy talentosos, porque de donde nosotros estábamos trabajando son los que tienen mayor conocimiento o pericia. Y llegó el momento en que yo le pregunté a mi esposa, oye, ¿y son de fiar? Porque nosotros ahora de como cristianos lo que tenemos que buscar es precisamente el ver si puedo confiar en ellos. Hace unas semanas, un hermano en la fe, estábamos platicando, estábamos tomando un cafecito ahí en la casa, su esposa, mi esposa, su hija y mis hijos, estábamos ahí, y platicábamos cómo a veces era muy difícil crear una sociedad con alguien que no es de nuestra fe, de nuestro estilo de vida. Y parte de lo que él nos comentaba es de que él, por desgracia, tuvo que aprender a la mala, que tuvo que aprender por medio a que le estuviesen diciendo o haciendo lo que vulgarmente se conoce como tranzas, ¿no? Nos comentaba, ¿no? Se lo llevaban al baile. Y sí, y es cuando dijo, él nos hizo ese comentario, sabes que yo, a partir de ese momento, yo hago negocios solamente con hermanos en la fe. Sí ofrezco mis servicios, sí los oferto hacia afuera, pero como socios, como asociados, como
aliados estratégicos únicamente con mis hermanos de la iglesia. Y esto, hermanos, tiene mucho de la razón, porque si vamos a hacer algo, hagámoslo primero con nuestra familia de la fe, con nuestros hermanos. A veces creemos que por tener una carrera, por tener un comercio, por tener una empresa, hay hermanos que nos pueden comprender, pero lo que sí va a tener ese hermano es de que va a tener un corazón puesto y dispuesto para agradar a Dios por medio de sus buenas obras. Y eso, hermanos, le va a dar esa sabiduría que el Señor solamente se lo da. Ahora, hermanos, ¿y cómo nos comportamos entonces con los que están fuera de nuestro estilo de vida? Si les hacemos caso, no les hacemos caso, ¿qué hacemos, hermanos? Los tratamos como pérfidos, como pecadores que no se nos deben acercar, o debemos actuar con amor hacia ellos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La palabra nos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Retomando lo que nos dice es, en ningún momento el Señor nos dice que no hagamos buenas obras para los de fuera. Imagínense que el Señor Jesucristo, fíjense nada más en su tiempo. No, saben que yo solamente a mis 12 apóstoles son a los que les voy a asegurar la salvación, porque todos los demás no creen en Dios Padre, no me creen en mí, que yo soy el Mesías. ¿Para qué? La palabra está únicamente para el pueblo de judío, pero no para todos, sino aquellos desde que yo me presenté, son ellos los únicos que van a tener la salvación. Y solamente a ellos les voy a tener esa muestra de amor y de todo lo que el Señor en ese momento enseñó durante 3 años. Pues no estaría mal, porque lo está haciendo por medio o solamente a sus hermanos en la fe, a su familia de la fe. Pero aquí es donde viene la situación. Imagínense que no hubiese querido curar al paralítico, al ciego, al leproso. Estamos hablando de buenas obras, hermanos, estamos hablando de testimonio. Es decir, ¿qué es lo que él hizo? Fue ayudar, fue curar, fue velar por cada uno de ellos. Y es aquí, hermanos, donde debe tener también nosotros la reflexión. Sí, yo debo de procurarme hacia mis hermanos en Cristo, pero también hacia el mundo. ¿Y cuál es la mejor obra que nosotros podemos hacer? Presentarles la palabra. ¿Cuál es la mejor obra que cada uno de nosotros tiene que enfocarse hacia los que no conocen a Cristo, hacia los que no conocen o reniegan de la palabra del Señor? Insistir y mostrarles qué es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, las buenas obras que desde inicio es el hablar con nuestro testimonio, mostrar con nuestro testimonio los frutos de nuestra vida cristiana, también para dentro y para fuera de la iglesia, para dentro de nuestra familia en la fe, pero también para los de fuera. Entonces, como conclusión, hermanos, las buenas obras, Dios las ha preparado de antemano para que formen parte de nuestro estilo de vida y que a través de ellas demos al mundo testimonio de en quién creemos. Piensa, hermano, y lo invito a reflexionar ahorita. ¿Cuántas veces nosotros no hemos tenido la oportunidad de que por medio de nuestro testimonio alguien pueda recibir la palabra del Señor? Imagínense que hay hermanos, estoy suponiendo, no estoy acusando, claro, que les gusta la mentira, que les gusta el chisme, que les gusta destruir a alguien únicamente por saciar sus emociones. Y creemos que ese es el testimonio de todos los cristianos. ¿Verdad? No, usted no me dejará mentir cuántas veces no ha escuchado, uy, eso que es cristiano. Uy, mira nada más. Como cristianos recordemos que vamos a estar en el ojo del mundo. Porque un cristiano puede ser testimonio para bien o para mal, para la obra. Pero ese cristiano no significa que sea la obra. Y aquí vamos a hacer una pequeña reflexión también, hermanos, sobre este punto. Vamos a pensar en estos días que hemos estado guardados en nuestra casa. ¿Cuál ha sido nuestro testimonio? ¿Cuál ha sido lo que hemos
hecho en nuestra vida. Y que si es correcto lo que nosotros hemos realizado. ¿Es correcto, hermano? A lo mejor muchos por ahí dicen, ¿no? Que apenas se están conociendo, después de tantos años están conociendo cómo es la esposa, cómo son los hijos. Pero para llegar a ese punto, ha habido discusiones, ha habido disputas, ha habido ataques de ira. ¿Eso es dar testimonio? A lo mejor vivimos en un departamento, a lo mejor vivimos en un condominio, o a lo mejor en una casa así aparte, pero se alcanzan a escuchar los gritos y las peleas. ¿Ese es testimonio? Así es como nosotros demostramos que en la familia está reinando el Señor. Es la primera reflexión. A lo mejor en este tiempo de crisis, donde se nos está ahorcando el mundo por la economía, donde nos están entrando las angustias porque hay tantos muertos hoy, que si hay que hacerle caso o no a las autoridades, o por el estilo, nosotros asumimos también una conducta de ira y empezamos a pelear y empezamos las clásicas y tontas y absurdas discusiones para demostrar quién tiene la razón. El único ser que tiene la razón es nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos a los ojos del Señor Jesucristo las pláticas o las discusiones que queramos tener. Veamos primero si el Señor Jesucristo le gustaba discutir. Entonces, hermanos, reflexionemos, por ejemplo, en estos días si nuestras conductas están siendo cristianas. Otra, por ahí yo he leído, ¿no? Que hay muchos de que se empiezan a burlar de que, ay, al fin me puedo despertar a las 9, 10 de la mañana, se pierden disciplina y hábitos de... Nuestro Dios es un Señor de orden. Yo no quiero imaginar cuando otra vez ya, gracias al Señor, pase todo este tiempo de angustia y de enfermedad, pues la depresión que va a venir porque ahora ya te vas a tener que ir a tu trabajo. Y todo porque era muy cómodo y porque era una falta de disciplina. La disciplina también, hermanos, un cristiano no disciplinado no es un buen testimonio. Entonces vamos a ver que todo lo que tenemos a nuestro alrededor puede ser un muy buen motivo para que nosotros podamos dar testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide y nos exige para demostrar que contamos con el Espíritu Santo. Y bien, hermanos, vamos a tener dos tareas muy sencillas. Espero que sí las estén haciendo, hermanos. Esperemos que sí pueda existir esa retroalimentación por parte de ustedes. Y la primera que vamos a tener es, vamos a realizar 3 obras buenas entre los ancianitos de nuestra iglesia o algunos hermanos en necesidad, poniéndonos de acuerdo con los demás miembros de la clase o de la iglesia para realizar un trabajo más efectivo. Hermanos, ¿quién de ustedes ha hablado a los hermanos de la tercera edad? ¿Quién de ustedes les ha hablado a los hermanos que necesitan una palabra de aliento porque se quedan sin trabajo? ¿Quién de ustedes le ha hablado a un hermano para decirle no te preocupes, el Señor está contigo, no dejes que la angustia te venza? Ahí están 3 obras buenas que podemos tener. El llamarle a un hermano. 2, como ustedes lo saben, ahorita hay no un programa, ¿no? Pero se está existiendo un compromiso mayor por parte de algunos miembros de aquí de la iglesia de crear despensas para aquellos que en realidad lo vayan a necesitar, tengan por lo menos un apoyo. ¿Por qué no llevar o cooperar o ver cómo le hacemos para que nosotros podamos dar algo para ellos? Otra que pues, se me ocurre ahorita, ¿por qué no hablarle y decirle, hermano, ¿me permite orar por usted? O hermano, ¿me permite leerle este pasaje de la Biblia? Me llegó mucho y creo que en este momento le puede ayudar mucho a usted. O otra, marcarle y dejar que sea el hermano el que hable, que sea la hermana que sea la que esté hablando. Ahí es donde se da la comunión dentro de una iglesia. Esas son buenas obras y es testimonio de nosotros. Recordemos que teníamos un hermano muy querido, pero también muy admirado, que era el hermano Jacobo. Muchos saben las historias de que a veces estaba horas hablando por teléfono con ese hermano, ayudándolo, orando, dándole esas palabras que solamente un hombre de tan buen espíritu por parte, de tan buen espíritu me refiero a que permitió que el Señor fuera el que lo guiara, y así estaba siempre ayudando.
¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no retomar eso? ¿Por qué no mandar un WhatsApp? Nos tardamos en un WhatsApp no más de 1 minuto. ¿Por qué no dedicarle 1 minuto que a lo mejor a un hermano de la tercera edad le puede cambiar la vida? Le puede reanimar, le puede decir, sí, hermano, aparte de la presencia del Señor, tienes a tus hermanos en Cristo que te podemos ayudar. Eso son buenas obras. 2, hay que estudiar y hay que ver cuáles son las necesidades que, que existen dentro de nuestra iglesia y presentarlos para que se puedan realizar. Y para ello hay que hacerlo dentro de este tiempo que tenemos. Por ejemplo, ¿no? Que decíamos del programa de apoyo a la despensa, del programa de sirviendo, ¿no? Todo esto que, por ejemplo, hace el Consejo de Diáconos. Ver en qué podemos ayudar. Hermanos, si estamos viviendo una situación tal vez, vamos a llamarla triste, porque desgraciadamente esta temporada nos está mostrando lo mejor y lo peor de los que están alrededor. Entonces, mostremos que nosotros tenemos lo mejor, que es a nuestro Señor Jesucristo. Mostrémoslo, estudiemos cuáles son las necesidades, que va a haber muchas, hermano. Tenemos que, no pensemos que en cuanto levanten la cuarentena inmediatamente todo va a ser normal. No, hermano, va a ser una situación difícil para muchos. Va a ser muy difícil económicamente, socialmente, mentalmente. Entonces, anímicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros irnos preparando, porque sabemos que no hay nada que nos vaya a quitar el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras estemos aquí en el mundo, tenemos que comprender qué es lo mejor que podemos hacer para nosotros, para nuestra familia en la fe, pero también para los que están fuera de ella. De lo mejor que te podemos hacer es irnos preparando, hermanos, para un muy fuerte programa de evangelización. Pensémoslo, hermano, acerquémonos a nuestra iglesia y ahí tenemos 2 tareas completamente sencillas. Hermanos, finalmente, como lo hemos estado haciendo en varias ocasiones, si usted, hermano, necesita que alguien le hable para orar, para que ore con usted, para escuchar la palabra de Dios por medio de una lectura, hay un correo electrónico que es oracion@betel.org.mx. Usted redáctelo y ahí mándelo y dígale, hermanos, necesito que oren por mí por esta situación, o que si alguien me puede hablar por teléfono, para que ya sea alguien del miembro del Consejo Pastoral, algún hermano en especial, o una hermana, se acerque a usted y así ustedes puedan también tener ese acercamiento por medio de algún otro hermano. Nosotros lo estamos haciendo, yo lo he pedido, y lo pedí en una situación muy especial con un hermano. Gracias a Dios, ese hermano, aparte del cariño que le tengo, me mostró esa fraternidad que muchas veces perdemos. Entonces, hermanos, demos el tiempo suficiente para orar y que si estamos necesitados de la palabra de Dios, que es lo que más nos puede llenar en estos momentos, perdamos un poquito el miedo de pedir ayuda. Un hermano de la fe, alguien que es de nuestra familia, no va a exhibir nuestra debilidad, sino al contrario, va a actuar con ese amor y con esa misericordia para ayudarnos a cada uno de nosotros. Bueno, lo invito a que en este tiempo de reflexión tenemos 2 tareas. Pensemos en otras cosas que podemos hacer para mostrar nuestras buenas obras y así también mostrar nuestro buen testimonio, nuestras buenas obras hacia nuestros hermanos. Bueno, lo invito a que reflexionemos, a que estemos pensando en ello y que sobre todo, hermanos, este tiempo que sea de oración, de reflexión, pero también de acción. Podemos hacerlo a la distancia. Hay elementos tecnológicos, hay elementos necesarios, solamente a veces falta un poquito de voluntad. Yo le invito, hermano, a que lo hagamos y disfrutemos también este tiempo de reflexión, pero reflexionando y estudiando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que Dios los bendiga y nos estamos comunicando y ustedes saben, siempre mi corazón va a estar abierto hacia ustedes. Hasta luego.